Bueno, mi nombre es Mónica Lascurain de Robles Gil y estoy aquí feliz de poderles compartir esta maravillosa experiencia de poder estudiar y de poder profundizar cada vez más a nuestro Señor en todo lo que Él nos quiere enseñar, porque esto no surge de nosotros, viene de Él. Antes que nosotros pensemos en Él, Él está pensando en nosotros. Entonces, qué maravilla poder seguir estudiando, seguir profundizando, y yo le doy gracias a Dios porque me permite también transmitirlo. Tengo muchos años ya de estar transmitiendo su palabra, todo lo que he podido estudiar. Tengo ya más de 30 años de ser maestra y bueno, bendito sea Dios que he podido seguirlo haciendo. Soy maestra, he hecho también una especialidad en Sagradas Escrituras, tengo otra especialidad también en la Virgen de Guadalupe, en el acontecimiento guadalupano, por el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, del cual también soy académica. Y bueno, tengo el gusto y el honor de ser miembro del Centro Mexicano de Sindonología desde hace 26 años. Entonces, bueno, pues aquí estamos para poder transmitir todo esto. Antes que nada, vamos a hacer una oración para que podamos ponernos en manos de nuestro Señor y decirle que queremos todos juntos iniciar esta conferencia pidiendo pues para que nos ilumine y pidiendo para que podamos seguir creciendo en su amor. Vamos a decir todos juntos la oración del sindonólogo. Señor, que quisiste quedarte, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte y conocerte para entenderte, entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que uniéndonos tus méritos podamos después de tu muerte contemplar tu rostro santo, real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar después de haber hecho esta oración. Como les decía, mi nombre es Mónica Lascurain de Robles Gil y estoy muy contenta de poderles dar esta plática de los iconos y la imagen de la sábana santa. Ya para empezar, ¿por qué dije iconos y no íconos? Bueno, la palabra icono que viene del griego eikon, es decir, imagen. La forma como debemos de decir es icono, no ícono. Pero en la Real Academia Española ya se ha permitido que, como se le ha puesto tanto este acento a la palabra icono, pues entonces ya también se puede decir ícono. El padre Salvador Carrillo, cuando nos daba sus clases, sobre todo de los iconos, nos decía, dejen la palabra icono para cuando se refieran a estas imágenes. Van a ver nada más lo que vamos a ver ahora, van a ver qué imágenes. Y dejen la palabra ícono con el acento cuando hablen de el ícono de la música pop. Nos daba mucha risa como nos decía, pero entonces queda ya muy claro. Vamos a decirle cómo se les debe de nombrar a estas maravillosas imágenes, los iconos, en los que vamos a ver todo lo que contiene, porque no nada más es una imagen, no, vamos a ver qué maravilla es esta imagen. Bueno, pues los iconos ocupan un lugar importante en la espiritualidad cristiana de Oriente, desde los primeros siglos de la cristiandad, ya que nosotros sabemos que la cristiandad empieza precisamente en Oriente, en estos lugares. Sabemos que Jesús, el iniciador, el dueño de la cristiandad, pues claro, él era judío, él nació en Judea, él nació en Israel, él nació en esa parte. Entonces nosotros tenemos nuestros orígenes del cristianismo precisamente en estos lugares de Oriente. Pues en estos lugares de Oriente es en donde empiezan a surgir estos íconos.
El icono es una imagen pintada que representa a Cristo principalmente, y en Cristo es en el que nos vamos a fijar en esta plática, porque pues como decíamos al principio, la plática se llama Los iconos y la imagen de la sábana santa. Claro, sabemos que hay iconos hermosos también y que no se debe decir hermoso, ahorita vamos a ver por qué, de la Virgen María, de los santos, están todos estos propuestos para la veneración de los fieles. Los iconos no están hechos para que los admiremos como una obra de arte, ¿no? El icono tiene vida, pero para proponernos una verdad teológica, una verdad que va más allá de lo que estamos viendo. Y eso es lo que es maravilloso en los iconos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿no? Bueno, y el icono, por eso les digo, no tiene una existencia propia. Por ejemplo, si yo veo una imagen o una fotografía de un paisaje, bueno, la existencia propia de la fotografía, es decir, veo un paisaje y me está llevando a ver Cancún y estoy viendo hermosísimo cómo se ve el color del mar. Eso es para lo que está hecho esa imagen. Pero el icono, dice aquí, no tiene existencia propia, porque su finalidad es conducirnos a nosotros hacia los seres mismos que lo están interpretando. Entonces, cuando yo estoy ante un icono, vamos a ir viendo ahorita qué es lo que debo de hacer. Muy bien. Siempre tienen un nombre o una frase que nos recuerda las Sagradas Escrituras. Hay que ir más allá del icono, o sea, no como les vuelvo a decir, cada línea, cada color que tiene el icono, cada uno de los elementos que vemos en el icono nos están evocando algo que va más allá, como les digo, una verdad teológica. El icono no es para contemplarlo y admirar su hermosura y extasiarse en ella, sino para percibir la verdad y llegar hasta las personas o realidades representadas. Por lo tanto, un icono no se ve. Fíjense lo que dice aquí, que el icono no se ve, se lee. Claro, les acabo de decir, tiene muchos simbolismos, tiene muchas cosas. Que entonces no solamente es que yo vea que diga, mira qué chistoso que este icono tiene a la Virgen ahí muerta, o sea, está acostadita, pero está junto Jesús y está con un bebito. No, es que lo que pasa es que es la dormición de la Virgen, y lo que estamos viendo en ese icono es, sí, la Virgen dormida, pero como es más trascendente, va más allá, vemos también al mismo tiempo a Jesús que la está tomando como si fuera un bebé, chiquita. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey del universo. Entonces ahí vamos viendo que tenemos que ir viendo el significado de cada una de las cosas que vemos en el icono, ¿no? Muy bien. Dice, bueno, ya vimos como introducción más o menos qué es un icono. Y decía también el cartel en donde hicimos todo el anuncio de esta plática, que decía los iconos y la imagen de la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? Bueno, pues la sábana santa es el lienzo con el que fue envuelto el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, entre los que nos están viendo han de decir, ¿cómo se atreve a decir que es el lienzo con el que fue envuelto el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo? Pues quiero decirles que la sábana santa es el objeto arqueológico más estudiado de la historia, Y como soy sindonóloga, o sea, una especialista en la sábana santa, una persona que ha dedicado muchos años a estudiar la sábana santa, yo sí quiero creer y les quiero transmitir que este lienzo que vemos es el lienzo con el que fue envuelto el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo una vez que fue bajado de la cruz y que fue sepultado. Y además, como también les decía, han intervenido para su estudio todas las disciplinas existentes. Lo que ustedes me digan acerca de la ciencia, lo que ustedes me digan, ha intervenido. Por eso decimos que es el objeto arqueológico más estudiado de la historia. Y quiero decirles
que esto de que digan, no, pero lo del carbono 14, no, mijos, lo del carbono de 14 es una prueba, que además, si ustedes se meten a YouTube y buscan la explicación del carbono 14 por Adolfo Orozco, que es el presidente de la Sábana Santa aquí del Centro Mexicano de Sindonología, se van a dar cuenta qué es lo que pasó con el carbono 14. Pero también, si profundizamos en todos los estudios que hay, vamos a ver que hay una cantidad impresionante de estudios positivos que te llevan a creer efectivamente que este lienzo maravilloso es con el que se cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que además tiene unas propiedades únicas. Eso también es importante, ¿no? Su estudio no se ha agotado, su estudio sigue y cada vez vuelve a ver otra cosa. Bueno, vamos entonces a seguir viendo qué es la Sábana Santa. Habrá algunos que se están conectando que no han tenido contacto con la Sábana Santa y por eso me permito entonces, en atención a ellos, explicar un poquito cómo se forma la imagen. Para empezar, la Sábana Santa no es una sabanita, no, es una sábana de más de 4 metros. Esta sábana, según el rito funerario judío, se ponía sobre la piedra sepulcral en la que iban a poner el cuerpo. Como ustedes están viendo aquí, se ve, perdón, que está la sábana, se ve la sábana perfectamente ahí, puesta sobre la piedra. Encima se pone al hombre, que es a la mitad de la sábana, y después con la otra mitad se cubre el hombre que acaban de enterrar, que acaban de sepultar. Bueno, nosotros ahora vemos ahí la Sábana Santa que está en la parte superior, y entonces pueden ustedes ver perfectamente cómo es que se pone. En esta fotografía que quise ponerles es para que ustedes vean que la Sábana Santa, a la hora de caer por enfrente del hombre, además de marcar toda la parte de atrás, la espalda, la cabeza, los hombros, la espalda, los glúteos, las piernas, que ahorita lo vamos a ver, pues marca también la cara, el pecho, las manos en donde están puestas y las piernas. Muy bien. La Sábana Santa mide 4,40 por 1,10. Estoy dando una medida más o menos 4,40, 4,41 por 1,10, 1,11. Después dice aquí, la síndone es una tela fina de lino, muy suave. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la tela que hay del ayate de Guadalupe, es una tela burda. Cuando doy las pláticas de la cena de la Virgen de Guadalupe, les digo, esta tela, a diferencia de la tela de su Hijo, de la tela de nuestro Señor Jesucristo, de la Sábana Santa, la tela de la Virgen es burda, muy burda, es un ayate. En cambio aquí vemos que es un lino y ya de ahí podemos empezar a ver, es un lino que además fue hecho precisamente en esa zona, en Damasco, y además fue hecho pensando en que fuera una tela funeraria. ¿Por qué pensamos que pasa esto? Por esto mismo, dice, tiene un añadido que ustedes ahorita están viendo ahí cómo está entrando. Ese añadido que es de 8 centímetros por el largo de la tela. ¿Por qué se lo añadieron? Precisamente para que alcanzara la medida de 8 por 2 cubits, que era la medida del lienzo funerario judío. Entonces, imagínense, cuando nosotros estamos viendo la Sábana Santa y ves que es una sábana que está pintada y que te dicen, no, la pintaron o la hizo Durero o el que ustedes quieran decirme en la Edad Media o después de la Edad Media, dices, bueno, ya para empezar, a la hora de que ves el tejido de la Sábana Santa, es un tejido que pertenece al siglo I, según los expertos en el tejido. Cuando ves el tamaño, dice, tiene la medida exacta de lo que pedían para para enterrar a un muerto, ¿no? 8 por 2 cubits. Y después tiene también, como vemos aquí a los dos lados, tiene 2 añadidos. En esta fotografía se ven los añadidos muy claritos,
pero cuando se veía la sábana santa sin estar restaurada, no se veían claritos, se veía perfecto. Eran unos añadidos que hicieron por estar teniendo tantas veces la sábana santa que la colgaban para que la vieran, que se empezó a desbaratar de las esquinas. Entonces hicieron una restauración en la Edad Media. Y parece ser que es de ahí, de donde sacan el pedazo para hacer el estudio, ¿no? Pero bueno, no nos desviamos por esto, ¿no? Bueno, ahora cortamos la sábana santa para que ustedes vuelvan a apreciar la imagen que hay en la sábana santa. Esta imagen maravillosa que pueden ustedes ver, como ustedes se pueden fijar aquí, tiene, primero, vemos en la parte de enfrente, lo que le cubrió el rostro, se veía la cara, el pecho, los brazos, las manos puestas una sobre otra, se ve que estuvo crucificado, después vienen las piernas y sus pies. Y del otro lado lo vemos por la parte de atrás, donde lo acostaron, y vemos la cabeza. Vean este detalle en este dibujo. Se ve en este detalle que tiene una trenza. Otro detalle más. Los judíos, cuando trabajaban, como traían el pelo largo, o, por ejemplo, para hacer su rito funerario, les trenzaban el pelo en la parte de atrás. Ahí vemos otro detalle de un judío. Después vemos que está flagelado totalmente y, por supuesto, vemos también la colada de sangre que se ve en su espalda, de que fue atravesado ya que estaba muerto, y entonces tiene esta salida de sangre que sale del pecho, y después, ya que está acostado, entonces se ve cómo se sigue saliendo la sangre, y se ve en la sábana en la parte que toca la espalda. Después vemos sus glúteos, las piernas y los pies. Muy bien. Volvemos a ver ahí la imagen de la sábana santa, y ahora les presento esta otra imagen en la que es un negativo fotográfico. Ustedes ya saben que cuando se hizo esta primera fotografía en 1898, la sábana santa se veía como se las acabo de enseñar hace un rato, pero después de sacar la primera fotografía fue una locura. Imagínense la maravilla de cómo se alcanza a ver toda la imagen de la sábana santa. Por supuesto, se pueden hacer estudios increíbles de la sábana santa. Aquí en esta imagen que nosotros estamos viendo, veo el frente, la parte de enfrente de la sábana santa, con el negativo y el positivo. Y quiero que ustedes se fijen en un detalle. Fíjense en la mano, que es la mano derecha en la fotografía, en una de las fotografías, y en la otra fotografía sale que es la mano izquierda. Igual pasa cuando nosotros nos vamos al negativo fotográfico de la parte de atrás de la sábana santa, ¿no? De la parte de la espalda. También vemos que el pie derecho es el que estuvo sobre la cruz, y el pie izquierdo es el que clavan sobre el derecho, y por supuesto a la hora de venir el rigor mortis, que es instantáneo por el dolor con el que muere, entonces queda un pie, como pueden ustedes ver aquí, un poquito más corto que el otro. Esto se los digo porque al rato lo vamos a ver más a detalle. ¿En dónde se encuentra la sábana santa ahorita? Se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, al norte de Italia, desde el año de 1578. Hay todo un itinerario para poder llegar hasta Turín. No crean que decimos, ¿y dónde estuvo? Sí, hay partes en las que no se sabe dónde estuvo, pero hay vestigios históricos, geográficos, hay construcciones maravillosas que se han ido haciendo por el paso de la sábana santa a través de la historia. Entonces va dejando huella la sábana santa, ¿no? Y después aquí vemos el altar mayor de la catedral, en donde se está presentando en ese momento la sábana santa. Dice ahí la sábana expuesta. La sábana santa está guardada, no está expuesta todo el día, pero si ustedes van a Turín y entran a la catedral, van a poder ver una réplica idéntica que está hecha milimétricamente ahora con estos medios digitales que tenemos, y es la que está. Pero sí se saca, y es cuando se dice que se hace una ostensión de la sábana santa.
¿cómo se imaginan a nuestro Señor Jesucristo? Esta pregunta que nosotros nos hacemos ahorita, pues ya no tiene casi mucho chiste de pensarlo, porque ya tenemos un tipo de Jesús que ya está en la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los grandes, y hay algunos grandes que dicen, no creo que haya sido así. Pero en general se dice, pues un hombre delgado, alto, de pelo largo, nariz afilada, ojos grandes, barba, como no los imaginamos. Y inclusive han encontrado esta imagen en personajes que después han personificado, valga la redundancia, a Jesús en algunas películas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Jesús, cuando vemos pinturas de Jesús de mucho tiempo, pues ya sabemos cómo lo pensamos, ¿no? Muy bien. Cuando Jesús vino al mundo, lo obtuvieron de frente, de cara a cara, sus apóstoles, sus discípulos, toda la gente que lo conoció. Imagínense, estuvo cara a cara con Poncio Pilato, estuvo cara a cara con el Sanedrín, estuvo cara a cara con cada uno de los que hizo un milagro, le concedió el milagro de ver, de caminar, de hablar, de todo esto. Nosotros sabemos que todos ellos lo conocieron. Y a veces cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura, si leemos el Antiguo Testamento, vemos cuántas veces se dice que quiero ver tu rostro, Señor. Claro, y a la hora de que nace, entonces ellos lo ven. Pero de aquí a que se dan cuenta que es el Mesías y de aquí a que empieza a caminar todo esto y empieza a existir la iglesia primitiva, no hay ningún retrato de Jesús. ¿Por qué ninguno de los evangelistas o San Pablo, que nos escribió tantas cosas tan maravillosas, o Juan o Pedro o cualquiera de los que escribieron en el Nuevo Testamento, por qué no nos describieron físicamente a Jesús? Porque estamos hablando de una cultura con las raíces judías. Y dice aquí, en el Antiguo Testamento, en el segundo precepto del Decálogo, prohibía al pueblo judío representar a Dios. ¿Y qué eran los primeros cristianos? Judíos, ¿no? Dice el Éxodo 20 y Deuteronomio 5, dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, no podían pintar nada acerca de Jesús. Dios está por encima de toda visibilidad y todo conocimiento, ya lo sabemos. Y por eso ni siquiera en el Antiguo Testamento se atrevían a pronunciar su nombre. ¿Se acuerdan cómo la llamaban? Lo llamaban el Yo Soy, Yahvé. No se atrevían tampoco a hablar de su nombre porque era el innombrable. Va más allá, me rebasa, es grande. Pero cuando llega Jesús, ¿qué dice cuando le dicen, Jesús, queremos hacer oración, ¿cómo es que le rezas a tu papá? Porque Jesús se subía a un monte, se quedaba ahí en oración y lo veían que bajaba en la madrugada. Quiere decir que se quedaba toda la noche rezando, haciendo oración. Entonces, por supuesto, si era su maestro, si era su mentor, le dicen, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo que les dice? Cuando empiecen a hablarle, digan, Abba, Padre. Quiere decir, díganle papito. O sea, les está quitando todo ese concepto de el innombrable para decir el Dios papá, el Dios que está aquí conmigo, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Bueno, entonces dice, pensando también en el Antiguo Testamento, el riesgo que corría el pueblo de poner una imagen de Dios era el de contaminarse con todos los cultos que había alrededor. Recordemos que eran en ese momento lugares que eran invadidos por unos, eran llevados a otro lugar, se los llevaban, los regresaban, los invadían, les traían templos, les ponían, o sea, era una revoltura terrible. Entonces, precisamente cuando Dios les da las tablas de la ley, les dice, si ustedes cumplen con esto,
yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces no se estén contaminando con lo demás, ¿no? Entonces por eso dice, el riesgo que corría el pueblo era de contaminarse con los cultos paganos de los pueblos circundantes. Riesgo que se vio confirmado en el episodio del becerro de oro. ¿Se acuerdan ese episodio? O sea, tremendo. No hagan entonces imágenes. Por eso les decía, no hagan imágenes. Para los griegos, ahora vamos a pensar, ya estamos pensando en el Nuevo Testamento, ya estamos pensando en el tiempo de Jesús. Vámonos a este tiempo. Dice, para los griegos y romanos, el retrato del emperador tenía un singular valor. Los griegos llegaron a tributarle adoración y los romanos, a través de su imagen, de la imagen del emperador, lo hacían presente en cualquier lugar que estuvieran. Imagínense, en esa época tenían una imagen o una escultura de su emperador, iban a ir a firmar un documento importante, se la llevaban, allí iban en su caravana, llegaban, la ponían a su emperador y firmaban ante su imagen. No había fotografías, pero también había pinturas, ¿no? Esos sí la hacían. Estamos hablando de los griegos y de los romanos. Pero los judíos no hacían ninguna de estas imágenes, ¿no? Dice, ahí está Constantino el Grande, ¿no? Que era su emperador, uno de sus emperadores. Dice aquí, cuando nosotros sabemos que inicia la iglesia primitiva, sabemos que fueron totalmente perseguidos. Ellos les decían una secta de judíos. Eso es lo que, como les decían primero. Después les decían secta de judío-cristianos. Y después les dijeron cristianos por primera vez en Antioquía. Pero empezaron a ser perseguidos, porque era una secta que iba creciendo. ¿Se acuerdan que en Hechos 2 de los Apóstoles te dice que con la primera vez que salió San Pedro a proclamar lo que el Espíritu Santo el día del Pentecostés les estaba inspirando que dijeran? ¿Se acuerdan que dicen, gritaron toda esta gente que venía, que te dice, eran medos, eran egipcios, venían de todo Capadocia, o sea, de todo el Ponto, de todo el Medio Oriente, porque venían a una fiesta judía? Y dice, todos lo oían hablar en su lengua. Y no nada más eso, sino que a la hora de que él expone, con esa infusión de Espíritu Santo, por supuesto todos le empiezan a gritar, ¿qué tenemos que hacer? Y dice la Escritura, ese día se bautizaron 3,000 almas. Imagínense. Y después, más adelante te dice, y ese día se bautizaron 5,000 más. Y vemos que además ya no nomás se quedan ahí, sino que se empiezan a ir a Antioquía, se empiezan a ir a toda la parte de Asia Menor, y llegan hasta Grecia, y llegan hasta Roma. Entonces esta secta, que ellos les decían que era una secta judía, empieza a ser esta secta cristiana, y después empiezan a ser estos cristianos que estaban muriendo por proclamar el amor a Dios, ¿no? Bueno, ellos tuvieron que esconderse a veces para poder meterse a hacer oración, para poderse meter a hacer esto de la fracción del pan y poder hacer sus misas, que al principio era esto, hacer la fracción del pan, hacer oración, pero tienen que hacerlo en unos pasadizos secretos que hacen, ¿no? Estas son las catacumbas, y en las catacumbas empezamos a ver cómo en un principio, porque aquí estoy, en un principio vean cómo se hacían las representaciones de Jesús. Cuando hablaban de él, pues hablaban de la paloma, de la nave, de la palma, del pescado, del Ishtus, ¿no? Así como algunas otras imágenes, pero respetando todavía el no representar imágenes de Cristo. Y vemos aquí en la anterior que les había puesto, ahí en las catacumbas, que se ven estas imágenes, esta escultura y esta otra imagen, que se ve no como un Jesús, se ve como un pastor en verbe, que podríamos decir un pastor de lo mismo, helénico, de los mismos que ellos veían que se hacía en esa cultura en la que ellos participaban, ¿no? Pero dice aquí que en el año 313, en el siglo IV, llega el Edicto de Milán, que concede a los cristianos su libre ejercicio de culto. O sea, todo esto que habían hecho durante tanto tiempo de estar ocultos
por la persecución que hubo al principio, en este edicto de Milán quedan liberados. Ya pueden salir y ya pueden proclamarlo. Por tanto, ya también podrían representar a Cristo públicamente. Imagínense qué emocionante, ¿no? Y dice aquí, ellos, ya como cristianos de una cuarta o quinta generación, ya no como judíos, sino ya como habían nacido como cristianos, ya tienen otra mentalidad. Y dice aquí el Nuevo Testamento que esto es en lo que ellos se basan. Dice, enseña en que Cristo es la imagen de Dios invisible. Dios es invisible, pero ¿se acuerdan que nos dice? Felipe le dice a Jesús, enséñanos, danos a conocer a tu Padre. Y le dice Jesús, Felipe, tengo tantos años de conocerte y de que me conoces, y ahora me preguntas que cómo es el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Claro, porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces, el que conoce a Jesús conoce a Dios Padre también, ¿no? Y entonces dice aquí también, siendo así, el creyente puede tratar de representar la imagen de Cristo, ya que es un gesto auténtico de fe y de amor. Él es la imagen de Dios invisible. El que me ve a mí, ve al Padre. El que viene a mí, viene al Padre. Si vienes a mí, te llevo con el Padre. Claro, esto es lo que nos dice. Entonces el Nuevo Testamento nos invita a que podemos todos hacer una imagen. Pero, fíjense en esto. En 330, en Bizancio, Constantinopla, es declarada la nueva capital del imperio. Constantino el Grande hizo construir magníficas iglesias ricamente decoradas y, por supuesto, decoradas, como estamos diciendo, con todo esto que estamos hablando, con imágenes de Cristo, ¿no? Cristo comienza entonces a ser representado como el Basileus, rey emperador, soberano del universo. Y las procesiones organizadas en un primer momento para dar culto al emperador se dedicarán para glorificar la imagen de Cristo. Antes iban las procesiones y hacían adoración al emperador. A partir de que se pueden hacer las imágenes de Cristo, te dice aquí que empieza entonces a ver estas procesiones organizadas para ir a dedicarle, a glorificar y dar gloria a la imagen de Cristo. Entonces, fíjense bien, a partir entonces del año 400, del año 500, se consolida en Constantinopla la veneración de los iconos. Pero representar a Cristo es y era una tarea delicadísima. ¿Se imaginan lo que estamos diciendo? O sea, ¿qué iban a hacer? Estamos ya hablando del año 400. Ya no quedaba ningún abuelito que les pudiera decir, yo conocí a Jesús y era tal. No, ya no. Y en todos los documentos escritos no había nada acerca de él. Hay algunas cartas de los pintores, es así, del siglo II, en la que habla de que era bello y que se parecía a su mamá y que tenía un rostro hermoso y que tenía el pelo ondulado como su mamá, pero nada más, no te dice, era de, no, así es como te dice nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se tenía que hacer esta representación? Bueno, ahora ya va a entrar la sábana santa en este momento. En este mapa que nosotros estamos viendo, vemos aquí en la parte de abajo que está Jerusalén a su lado derecho abajo. Y de Jerusalén, que es en donde fue la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, de ahí es de donde se rescata la sábana santa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó con la sábana santa? Pues les voy a platicar que hay una historia muy, muy interesante del siglo I en la que habla que en Edesa, iba a decir otro nombre, en Edesa existía un rey que se llamaba Abgar V y que le decían Elucrama o negro, porque estaba lleno de lepra. En esa época
esta historia que les estoy platicando, que también podríamos decir que es una leyenda, porque hay muchas formas de que, como está escrita, inclusive Eusebio de Cesarea la escribe también, y entonces nos dicen, entre todas estas historias, que este hombre que tenía lepra, imagínense, le llega hasta Edesa, que ahorita les vuelvo a mostrar en dónde está Edesa, fíjense en dónde está, ahí está Jerusalén, y luego arribita a la derecha, ahí está Edesa. Pues estaba bastante cerca de donde estaba Israel. Les llega toda esta información de que había un hombre que estaba salvando y estaba haciendo milagros, y que curaba la lepra, y que levantaba a los muertos, y que todo lo que estaba haciendo Jesús, por supuesto que hace este rey, pues manda unos emisarios y les dice, vayan por él y díganle que venga, y que sabemos que lo están persiguiendo por causa de los romanos, ¿no? Y que los judíos también lo persiguen. Díganle que aquí le damos lugar para que viva. Entonces, cuando llega esta comitiva a Jerusalén, les avisan que ya murió, que ya lo habían crucificado, pero les dicen, no se preocupen, los llevamos con su gente. Entonces los llevan con su gente y nos dice esta historia que alguien, posiblemente Adai, es como lo nombran, no sabemos quién es, llega precisamente con una imagen, como la pueden ustedes estar viendo ahí, que es una imagen con un rostro. Y en el instante en que el rey leproso toca la imagen, queda limpio. Hay un milagro. Entonces, por supuesto, este rey proclama que esa ciudad se haga cristiana, y es de las primeras ciudades que se convierten al cristianismo. Bueno, como vemos aquí, está la sábana santa, la cortamos a la mitad, bueno, la doblamos a la mitad, luego otra vez a la mitad y otra vez a la mitad. Y como ustedes ven aquí, en el último cuadrito de lo que nosotros estamos doblando, se ve perfectamente cómo la sábana santa es solamente el rostro de Jesús. Y entonces de esta forma es como este hombre muy inteligente, Adai, sacó la sábana santa de Jerusalén y se la llevó seguramente con un marco para que la tocara el rey Ucrama, ¿no? Bueno, a esta sábana, a este mantelito se le conoce como mandilión, mantelito, o la imagen de Edesa. Es como se le conoce, la imagen de Edesa. En el año 544, si ustedes se fijan muy bien, se alcanza a ver ahí una ciudad amurallada, y en esa ciudad amurallada, en la parte de atrás, se alcanza a ver una imagen, precisamente la imagen del mandilión o la imagen de Edesa, que la están poniendo para que la vean. Estamos hablando aquí en esta ostensión que estamos viendo del año 544 en Edesa, hoy Şanlıurfa en Turquía. Entonces ahí estamos viendo esto, ¿no? Y dice, en la segunda mitad del siglo VI se produce una mutación radical y empieza a aparecer una imagen de Cristo, que además le dicen imagen no pintada por mano humana. Esta imagen ageropóieto, que es no pintada por mano humana, dices, ¿por qué no pintada por mano humana? Pues ahorita lo vamos a ver por qué. Fíjense en este Pantocrator, en el monasterio de Santa Catarina en el Sinaí, del siglo VI o VII. Si ustedes se fijan en su cara, pueden ver perfectamente que una ceja está más levantada que la otra, que un ojo está un poco más chico, que tiene en la parte de abajo, donde empieza la túnica, bien marcado, su cabeza está con un pelo muy redondeado y sus orejas se ven pequeñitas y abajo. Su bigote se ve en forma de U, y bueno, esto es lo que vemos del Pantocrator. Ahí lo vemos otra vez. En el año 1902, después de que acababa de ser la primera fotografía, que fue en 1898, como les decía hace un ratito, había un hombre, Paul Vignon,
que empezó a estudiar profundamente la sábana santa. Muchos ya estaban muy impactados con esta primera fotografía en negativo, en la que se alcanzan a ver maravillas de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por el frente y por detrás. Entonces, este señor es el que empezó a decir que él veía que este Pantocrator y todos los iconos tenían su raíz en la imagen de la sábana santa. ¿Vieron esta transición? ¡Qué maravilla! ¿Vieron cómo se ve el Pantocrator? Ahí pongo una imagen de la sábana santa traslúcida y después vuelvo a poner la sábana santa. Entonces vemos que efectivamente estos pintores estaban basándose en nuestro lienzo amado, en la sábana santa, para poder hacer una imagen de Cristo 4, 5, 6 siglos después de que ya había muerto y que entonces ahora tenían que hacerla una imagen no pintada por mano humana. ¿Cuál era? La sábana santa. Entonces vean qué maravilla lo que encontramos. Aquí vemos al lado izquierdo una fotografía también en negativo de la sábana santa. Lo puse en grises para que se viera también igual en grises este Pantocrator que les pongo, que muchos son iguales, que es el Cristo que se ve toda la parte de arriba del Cristo. Y entonces vemos ahí que tiene algunos aspectos. Les voy a ir marcando aquí qué hay. Vean ustedes, como les decía hace un momento, el pelo que está abultado. En la sábana santa se ve algo así como abultado. Cuando dimos la plática de los lienzos del sepulcro, hablábamos no nada más de la sábana, sino hablábamos del sudarión, del sudario que le pusieron sobre la cabeza, en la cabeza, alrededor, en tetiglemón, como se dice, alrededor del rostro, para detener la mandíbula. Entonces, ahí es lo que estamos viendo, que a la hora de que se impregnó, de que se hizo la imagen de la impronta de la sábana santa, se marca también cómo está abultada la cabeza, ¿no? Después vemos también las cejas. Es interesantísimo ver que las cejas están hechas idénticas. Una se ve más alta que la otra. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el rostro de la sábana santa, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta de que podemos ir viendo, no nada más en el rostro, en toda la sábana santa, pero cuando vemos el rostro, vemos que siguiendo cuando Jesús estaba ante el Sanedrín, que estaba ante Caifás, que le pregunta, ¿qué es lo que les has dicho a la gente? Jesús le contesta, he hablado abiertamente. Si quieres saber qué dije, pregúntales a ellos. Y en ese momento te dice la Escritura, y en ese instante un soldado que estaba ahí le dio una bofetada y le dijo, ¿le contestas así al sumo sacerdote? Entonces Jesús voltea y le dice, si me he equivocado, dime en qué me equivoqué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Cuando nosotros vemos la sábana santa, vemos que efectivamente tiene un golpazo que le hace cerrar un ojo casi. Entonces, a la hora que vemos el Pantocrator, vemos que él, a la hora de que está haciendo, el escritor, ¿se acuerdan que dijimos que los iconos se leían? El escritor sagrado que está haciendo el icono, ve que está una ceja mal levantada, así la pone. Que están los ojos redondeados, así los pone. Porque él no está haciendo una inspección científica, médica, de lo que está viendo. Él está viendo el rostro de Cristo, ¿no? Después dice aquí, vean ustedes la nariz. Tiene la nariz afilada totalmente. Y cuando ustedes vean un Pantocrator, que lo vean de cerquita, fíjense y van a ver cómo tiene uno de los lados de la nariz un poco más inflado que otro, exactamente como lo tiene la sábana santa por este golpe que tiene. Además hay otra cosa en la sábana santa, en el rostro. Jesús, cuando llevó su cruz, la llevó en los hombros, cargado en los hombros, un patíbulo. Y tenía las dos manos amarradas al patíbulo. Y nos dice la tradición que se cayó 3 veces. Y vemos en la sábana santa que efectivamente sus rodillas están hechas pomada y que en la cara tiene un golpazo que se dio de frente en la nariz que le rompió, le desvió el tabique totalmente y se lo voltea.
entonces efectivamente ellos lo ponen también en lo que están pintando. Vean nada más que interesante. Luego también vemos el bigote, como les decía hace rato. El bigote, el que lo ponen como en forma de U, igual. Y después hay otro detalle que podemos ver en uno y en otro de los Pantocrátor, que hay muchos y de diferentes escuelas y de diferentes épocas, y en uno se ve más que en otros, pero vemos también que la barba, así como la vemos en la sábana santa, la barba no es una barba seguida, es una barba que está partida. ¿Por qué? Porque le mesaban la barba, nos dice la escritura, le arrancaron la barba. Y así es como se la ponen. Ahora, también aquí en la parte de abajo, como les decía, en donde está su vestido, su túnica, se ve perfectamente marcado, como lo podemos ver en la sábana santa. En la sábana santa no se ve la túnica, en la sábana santa se ve un doblez, un pliegue de que estuvo mucho tiempo, siglos, doblada de la misma manera la sábana santa. En la sábana que tenemos ahora, bueno, que es la misma sábana pero que está restaurada a partir del año 2002, la plancharon. Entonces le quitaron tanto la arruga que se ve en la parte de arriba como la marca que tiene en esta parte y la que tiene en la parte de abajo. Que estas marcas las ponen en todos los iconos. Ahí estoy marcando donde se ve la túnica perfectamente, ¿no? Bueno, ahí está otra vez para que lo puedan volver a observar sin tener todas las marcas de las líneas que había puesto. Vamos a seguir. Muchas veces se ha dicho que la sábana santa es, según el carbono 14, que les digo que falló totalmente y que hay otras muchas pruebas, como ahorita les estoy dando alguna que otra, se decía que la sábana santa era de la Edad Media. Según Mario Moroni, que es un experto en numismática y un estudioso de la sábana santa, la síndone o sábana santa ya era muy conocida desde antes del siglo, del año 1000. Y ya lo estamos viendo, el siglo IV, V, VI, en el que vemos todos estos iconos en los que están poniendo esta imagen que se ve físicamente de la sábana santa. Y después, por ejemplo, vemos esta maravillosa moneda. Esto es una moneda en la que ustedes pueden ver perfectamente que en la parte de arriba de la sábana santa tiene un 3, se ve un 3. Cuando nosotros vemos la imagen de la sábana santa en negativo, se ve un 3. Si vemos la imagen en positivo, se ve un 3 invertido. Cuando nosotros vemos estas imágenes en las que están reproduciendo lo que ven de la sábana santa, por ejemplo, en esta moneda, vemos perfectamente que el que iba a acuñar y que hicieron su dibujito para poder acuñar esta moneda, se fijó que tenía una marquita aquí y él dijo, un mechoncito de pelo. ¿Y saben qué es? Es una colada, un reguero de sangre de un pinchazo de la corona de espinas. Y entonces se ve que coincidió perfectamente, como nos dice el doctor Zohara, otro estudioso de la sábana santa, y que dice este doctor Zohara que está coincidiendo exactamente ese pinchazo con la vena, con la vena frontal. Esta vena provoca que tenga una salida la sangre como reguero de vena. Poco a poco, poco a poco. Si es arteria, sale un chorro. Si ustedes ven, la sábana santa tiene mecánica arterial y venosa. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros vemos la sangre que sale de aquí es muy diferente a la que sale del brazo. Es muy diferente a la que sale del costado, que fue atravesado, ya que estaba muerto. Y se ve también diferente, tanto la del costado como la de la parte de atrás de la espalda que vimos al principio, de cuando ya estaba muerto, puesto en la sepultura, ¿no? Esto se llama mecánica arterial venosa, que no se conocía hasta después de 1590 que lo supo o que lo descubrió César Sechalpino. Antes de eso, si ustedes ven pinturas de la Edad Media o esculturas de la Edad Media con color, ponen la sangre indistintamente en donde sería vena, en donde sería arteria, en donde sería muerto y en donde sería vivo. Entonces ahí vemos otro detalle hermoso.
esta moneda tiene el mechón del cabello de la frente, tiene el cabello, como habíamos visto, el pelo, en forma de aureola, sin orejas, porque se acuerdan que está tapada la cabeza, ¿no? Los ojos redondos, el bigote en forma de U, el cuello con la marca que decíamos, este cuello de la marca de la túnica, que no es ninguna marca de túnica, sino es un doblez, como les decía, de la tela. Muy bien, vamos a seguir. Aquí vemos estos pantocrátor, vean qué hermoso. Y dice, ¿qué es un icono? Como ya habíamos dicho, el icono viene de la palabra eikon, es decir, imagen. Y como ya habíamos dicho, los iconos ocupan un lugar importante en la espiritualidad cristiana de Oriente desde los primeros siglos. El icono no brota de una intuición súbita o de una emoción fuerte, de un artista que lo quiera hacer. No. Vean de dónde. El icono es el resultado de una larga meditación, de una minuciosa elaboración. Los iconos no se hacen porque quiero hacerlo, o sea, nosotros podemos hacer un icono porque no estamos dedicados espiritualmente a hacerlo, pero los que hacen o hacían en este tiempo estas imágenes, estos iconos, los hacían precisamente con toda una técnica de elaboración. Dice, el icono es una ventana a través de la cual la iglesia contempla el reino. O sea, el icono es para hacer oración. El icono es para entrar a la teología, como les decía al principio, a una verdad teológica. No es nada más para ver y decir, mira qué bonito está la figura, como decir, no. Cuando aprendemos a ver un icono es entrar a esta teología basándonos en la escritura, donde se basó este iconógrafo para hacer este icono y entonces entenderlo, ¿no? Por eso tienen su nombre y por eso tienen algunas leyendas. Si nosotros vemos el icono de la transfiguración, tenemos que haber leído todo el pasaje maravilloso de la transfiguración y después ponernos a verlo y entonces entrar en la dimensión de este icono, ¿no? Dice, cada línea, cada color, cada rasgo del rostro tiene un sentido. Por eso decimos, no nada más es una cosa que hizo el escritor, no. El icono es teología en imagen. Por eso dice, el iconógrafo, o sea, el que hace el icono, no quiere decir que es un pintor, sino es un escritor de una imagen. ¿Por qué? Porque nos va a evocar, nos va a hablar, nos va a decir. Es hacer arte divino. Su belleza estriba en la armonía que brota de todo su conjunto. El iconógrafo divino es el Espíritu Santo. El iconógrafo humano es un instrumento del Espíritu Santo. Vean qué hermoso. Por eso decimos, es parte de la teología, es parte de esta espiritualidad de Oriente, maravillosa, ¿no? Por eso el icono es fruto de la oración, de la contemplación y se realiza en oración. Les voy a leer lo que dice aquí María Gracia Chilato, una sindonóloga maravillosa que habla de los iconos increíble. Dice, cuando nosotros vemos una pintura hecha moderna o una pintura del Renacimiento, una pintura de después, o sea, no un icono, entonces el pintor pone su punto de fuga de manera que él pueda pintar o hacer toda la estructura de lo que va a poner y el que la va a ver, pues te metes a esa pintura dependiendo de ese punto de fuga que puso el pintor. Pero vean lo que pasa con un icono, se los voy a leer completo, ¿no? Dice, en la pintura occidental, el punto de vista del pintor, como les decía, y del observador, o sea, ya que está la pintura, yo llego como observador, se sitúa enfrente del cuadro y desde ahí entra en perspectiva lineal en las imágenes representadas. En el icono, en cambio, el centro está detrás. Vean qué maravilla, está detrás del cuadro. Es ultraterreno y desde más allá, desde atrás, completamente al contrario de lo que ocurre en la pintura occidental moderna, avanza y se difunde hacia el pintor y hacia el que lo contempla. O sea,
la imagen viene a mí, no voy yo a ver a la imagen. La imagen me increpa a mí. Por eso también los iconos, si ustedes se acuerdan de los Pantocrátor, está de frente y me está viendo. ¿Por qué? Porque viene a mí, ¿a qué? A decirme una verdad teológica. Dice, avanza y se difunde hacia el pintor y hacia el que lo contempla. Es la imagen la que adviene y se acerca desde su mundo espiritual y no el observador el que entra en el cuadro. Imagínense, algo increíble lo que estamos pensando, ¿no? Seguimos. El autor de los iconos han sido ordinariamente monjes o monjas que se entregaron a esta labor en espíritu de oración y de contemplación. Y vean lo que nos dice aquí también María Gracia Chilato. Dice, el escritor del icono debe llevar una vida irreprochable. Su mano y su mirada se afinarán mediante una larga entrega preparatoria a la mortificación, a la meditación, al ayuno, a la castidad. Escribir iconos es un arte monacal. Un monje anciano, un padre espiritual, vigilará siempre el proceso de la escritura de un icono. Toda infidelidad al prototipo será puesta de relieve y eliminada con rigor. De lo contrario, la obra ya no sería un icono, no sería nada. No tendría razón de ser y hasta podría ser considerada como una traición. Imagínense lo que está diciendo en este estudio de los iconos. Tenía que ser hecho mediante el ayuno, la ascesis, la meditación. Vamos a ir viendo ahorita, van a ver nada más qué maravilla. Dice, el artista para escribir a perfección su icono se deja primero invadir por la luz de Cristo, que lo lleva a penetrar las realidades divinas invisibles y luego, movido y guiado por el Espíritu Santo, que es el iconógrafo por excelencia, ejecutará la obra. Entonces, el Espíritu Santo es el iconógrafo y este hombre en meditación, por eso te dice que eran monjas y monjes, que estuvo en una profunda meditación durante varios días, a lo mejor varios meses, un tiempo, entonces llega a tener esta iluminación divina. Dice, el icono no es para ser contemplado y admirado por su hermosura, sino para percibir una verdad teológica, como les decía. Vamos a ver entonces, ya que estamos viendo que era tan importante, si ustedes quieren hacer un icono, también esta es la técnica que deben de llevar, ¿no? Dice, se escoge una tabla de madera bien seca. Y además, los iconos no están hechos en tablita delgadita, no, están hechos en unas tablas gordas, fuertes, pesadas. El segundo punto, se rebaja la tabla para significar que no se intenta pintar algo superficial. Acabamos de decir que vamos a ver una verdad teológica, vamos a entrar en el cuadro. Entonces, lo hacían cóncavo, lo hacen cóncavo para que entonces no esté pintando en la superficie, sino de esta manera estoy pintando adentro de esta tabla, ¿no? Es una forma de significar, estoy metiéndome, ya no estoy en la superficie para entrar en esta interioridad. Después dice, se pega una tela de lino que recibirá 8 capas sucesivas de cola. Estas 8 capas, por supuesto, pones la primera y te tienes que esperar a que se seque totalmente. Pasarán a lo mejor 1, 2, 3, 5 días, no sé cuánto tiempo tardaba en que secara perfectamente y que quedara perfectamente puesta. Después la segunda, la tercera, y dice 8 capas. Una vez terminado este proceso, porque además te dice la última, la debe de poner con sumo cuidado. O sea, la pone, le pone la cola, se va esperando a que seque y si ve que hay una superficie todavía levantada, tiene que volverla a rebajar y ponerla para que quede perfecta. Una vez terminado este proceso, la madera ya está dispuesta para ser penetrada por la luz de Cristo. Y entonces dice, antes de reproducir la imagen en la madera, debe engendrarla en sí mismo por la oración, el silencio y la ascesis. Ya está mi madera, entonces ahora
se ponían otra vez, los ponían a hacer oración, a hacer mortificación, todo esto para que llegara un momento en el que la pudieran hacer, ¿no? Purificado el corazón podrá traer la imagen de un mundo transfigurado. Hay una serie de normas y cánones recibidas de la tradición, el plan, la disposición, todo, ¿no? El artista contemplativo en oración dibuja con lápiz las grandes líneas de la obra y luego las graba, aplica enseguida una materia que fijará el oro. Coloca después las hojas de oro que servirán de fondo de la imagen, o sea, pensemos en un pantocrator en que todo el fondo es dorado, y dice, el oro simboliza la luz divina que irradia el icono. El artista contemplativo en oración dibuja, después, los colores están hechos de tierras disueltas en una emulsión de huevo. Todo tiene un valor simbólico. Los colores oscuros preceden a los luminosos, porque nosotros mismos hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable, como canta la liturgia. Y el Espíritu Santo ilumina poco a poco a aquel que está en Cristo. Una vez terminada la pintura, pueden pasar varios años, imagínate esto, varios años para poder llegar a ver un icono. Dice, el icono es impregnado de aceite de linaza, luego es barnizado y finalmente es bendecido. Si nosotros tenemos un icono en nuestra casa y tenemos una bendición de los iconos, hay una bendición especial, tenemos un semisacramental en nuestra casa. Antes en todas las casas, bueno, y en todas las casas del rito ortodoxo, de los cristianos ortodoxos, hermanos de los cristianos católicos que somos nosotros, que es este rito bizantino, este rito oriental, todos tienen en su casa un semisacramental que son estos iconos. Si ustedes tienen un icono en su casa, pídanle a un sacerdote que se los bendiga y pónganlo en un lugar especial, porque una vez que está bendecido es la presencia misma del que está representado en el icono. Por eso es un semisacramental, es algo muy importante, ¿no? Seguimos. La tarea del iconógrafo consiste pues en plasmar con energía que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Ahora vamos a leer rápidamente para ya terminar algunos iconos. Dice aquí el Pantocrator, el Salvador. Está en el monasterio serbio de Gilandar, en el monte Athos, y como ustedes ven, tiene su mano típica como está, que ahorita les voy a decir qué significa. Dice el Pantocrator, es presentado de medio busto, con su mano derecha bendice, con su mano derecha está bendiciendo, ¿no? Y la posición de los dedos indica lo siguiente. Dice aquí, une el dedo meñique, el anular y el pulgar, o el anular y el pulgar. Los 3 dedos indican la Trinidad y los 2 dedos simbolizan las 2 naturalezas de Cristo. Cristo tiene las 2 naturalezas, la divina y la humana. Y esto es lo que te está diciendo el Pantocrator, que Él es Dios y hombre verdadero, ¿no? Después dice aquí, Cristo Salvador, que es de la escuela de Moscú, como les decía, hubo muchas escuelas, ya este es del siglo XIV, y como ustedes ven ahí está con la Sagrada Escritura abierta, pero ahí lo que viene escrito es muy interesante. En este dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto viene en Marcos 8:34. Si ustedes saben, la idea de poner de Marcos al escribir su evangelio, pone en el centro de su evangelio esto que nos dice Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y les acabo de decir, está en Marcos 8. Si ustedes ven cuántos capítulos tiene Marcos, tiene 16 capítulos.
Quiere decir, está exactamente al centro de su evangelio. O sea, ya saben ustedes que los evangelios no nada más se leen, sino tienen muchísimos significados. Es maravilloso estudiarlos. Marcos pone esta actitud que nos dice Jesús que debemos de tener, que es el centro de un buen cristiano, ¿no? Seguirlo. Muy bien. Ahora vemos otro, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este viene con estas dos frases en el libro, ¿no? Él es la sabiduría de Dios de la escuela salónica del siglo XIV, del Museo Bizantino de Atenas. Aquí, como nosotros vemos, a la derecha está Hagia Sofía, y aquí vemos otra vez algo de la sábana santa, ya para terminar. Volvemos nada más a recordar que la sábana santa salió de Jerusalén y subió después a Edesa. Después, ya estando en Edesa, se sabe que en Constantinopla, que es el punto que sigue, se hizo Santa María Blanquerne. Ahí está, siglo X, se traslada a Constantinopla, Santa María Blanquernes, y se exhibía todos los viernes la sábana santa al aire libre, en un caballete, de forma que la pudieran ver por el frente y por la parte de atrás. Si ustedes se fijan en dónde está Constantinopla, es un lugar maravilloso para poder permear y para poder ir a hacer una catequesis absoluta, para ir a llevar la palabra de Dios a todo lo que sabemos que es la parte de arriba, en donde está Rusia, en donde están todos los lugares eslavos, ¿no? Entonces, vean qué hermoso. Les había dicho al principio que se fijaran en el pie izquierdo de Jesús, que está más corto que el pie derecho, que es el que estuvo sobre el palo estipes de la cruz. Allí lo estoy marcando con una rueda y entonces vemos que hay un pie que está más corto. Y estamos diciendo que estos hombres que pintaban ya en el siglo XVI, en el siglo, XI, XII, X, todos estos siglos que pintaban a Jesús, veían precisamente que tenía un pie más corto. Y entonces ahí surge la curva bizantina que conocemos todos nosotros y que vemos en las cruces rusas, en las que se ve la cruz de Cristo y en la parte de abajo se ve un supedeum que está chueco. Este supedeum precisamente es para significar que Jesús tiene un pie más corto que el otro. Y empieza a surgir toda esta devoción del divino cojo, diciendo que Dios había enviado a su Hijo, pero que no lo había enviado perfecto, sino que lo había mandado con un pie más corto que el otro para abajarse, para ser como hombre. Y durante mucho tiempo se habló de esta cojera de nuestro Señor, ¿no? Entonces nosotros aquí vemos este hermoso, no se debe decir hermoso, pero sí es ese hermoso icono que tiene una pierna totalmente más larga que la otra. Si ustedes la ven ahí y se ven el piecito, un pie doblado para un lado, diferente que el otro, ¿no? Aquí en esta moneda, que es una imagen que representa a Cristo sentado, vemos aquí la moneda, está sentadito y se le ve un pie con su perfecto y el otro piecito volteado, flaquito, como si hubiera tenido efectivamente un pie cojo, ¿no? Girado en 90 grados respecto al otro, es una moneda bizantina del año 869. Más o menos. Luego aquí vemos esta otra imagen de la Virgen María con el niño Jesús y ahí les marco con estas dos flechas el tamañito que le ponen de su piernita en comparación con la otra piernita que está mucho más grande. Inclusive hay algunos en los que ponen que su zapatito o su guarachito se está cayendo porque tiene un pie más chiquito que el otro. Terminamos ya y vemos aquí la imagen, el rostro directamente de la sábana santa. Aquí a la derecha vemos esta sábana santa, pero ya en una fotografía maravillosa. Vean nada más el negativo de esta fotografía maravillosa, ¿no? Aquí, a partir de este negativo o de la sábana santa, cuando se hizo todo la investigación Sturp en 1978, vemos aquí la misma imagen, pero en tercera dimensión. Ahora vemos también esta imagen que nos regala
Juan Manuel Muriño, que es un español que hace unas esculturas maravillosas. Vean nada más el color, la forma que lo hizo. Él estudió precisamente con médicos para ver cómo se veía la sangre, de qué color tenía que ser. Por ejemplo, ahí se ven los párpados, se ve de un hombre muerto. Y vean ustedes su pelo, su barba. Es una maravilla. Ahorita aquí está otra vez la sábana santa y otra vez aquí esta maravillosa imagen de Miñarro, dije Muriño, es Miñarro, perdón. Los iconos en la imagen de la sábana santa, ya nomás como conclusión, les digo, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos dice la segunda de Colosenses, ¿no? El icono es un himno de gloria cantado por medios propios. Es un himno de gloria cantado por medios propios. Después es el icono por excelencia, es el Cristo quien lo ve a Él, ve al Padre. Si nosotros vemos el icono, estamos viendo al Padre. Después dice aquí, Él es el icono visible del Dios invisible. En la sábana santa podemos ver su humanidad, que es la imagen de su divinidad. Lo visible en el icono es imagen de lo visible, invisible. El icono no se ve, se lee. La sábana santa es una imagen que nos ha dado mucho que leer y aprender a través de ella, a través de todos estos estudios. Aquí tenemos, Él es la imagen, el icono del Dios invisible, y ahí vemos esta imagen de este pintor Aghemian que hizo hace muchos, muchos años, pero que fue de las primeras imágenes en color que podíamos ver que había hecho este pintor a partir de la imagen de la sábana santa. Me dice Rodolfo, un sindonólogo maravilloso, Rodolfo Chávez, que dio la vez pasada la última conferencia que habíamos tenido, que Pantocrátor significa el todopoderoso, el que todo lo contiene. Es algo interesante, porque estamos hablando no solamente de Jesús como hombre, sino de Jesús divino, Jesús Dios y hombre verdadero. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Aquí me preguntan, ya hay una pregunta, ¿por qué no se debe llamar hermoso? Porque les decía que el icono no es en sí lo que es artísticamente, sino es lo que proyecta teológicamente. Entonces, la teología, sí, a lo mejor podemos decir, wow, qué hermosura todo lo que estoy viendo, sí, pero en ese sentido, desde el punto de vista arte, no debemos decir, ay, qué bonito está este icono, más bien debemos ir al fondo. Claro, a la hora de que lo vemos y vemos todo lo que tiene, por supuesto que decimos, me rebasa, es una maravilla. Imagínense ver cada color, el significado, cada línea, cada elemento que vemos. Ojalá que otro día pudiera dar una plática nada más de lo que son los iconos, que entonces para que veamos qué es un icono y poder leer un icono, ¿no? Pero en este momento damos por terminada nuestra conferencia. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron siguiéndonos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.